Hola a todos, bienvenidos a otro encuentro formativo de la comunidad de PI. Hoy de lo que vamos a hablar es un viaje a través de las finanzas y su aplicación al mundo de la empresa. Para ello tenemos hoy a un nuevo invitado, que es Félix Puime, y está aquí, es un doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y es actualmente profesor en la Universidad de A Coruña. Y entonces está aquí un poco para hablarnos de este tema del que aún no hemos hablado en estos encuentros. Hemos hablado mucho de marca, de clientes, de innovación, pero nos estaba faltando un poco este tema de las finanzas, que también es clave para la empresa, porque al final si los números no dan, no tenemos negocio. Entonces, si os invitamos a participar, podéis dejar vuestras preguntas en el chat, yo estaré atenta y se las iré pasando a Félix. Y cualquier cosa, os invitamos a intervenir y al final también tendremos una ronda de preguntas si queréis dejar algo para el final. Y bueno, ya le doy paso a Félix. Muy bien, buenos días, encantado de saludaros a todos y espero que os guste mi presentación. Voy a compartir la pantalla. Así. Sí. ¿Se ve? Sí. Sí, vale. Bien, entonces he titulado hoy, la presentación de hoy, un viaje a través de las finanzas y su aplicación al mundo de la empresa. Y lo que quiero hacer es un poco un recorrido sobre qué instrumentos disponemos, de qué instrumentos disponemos en las finanzas y cómo nos puede ayudar en la gestión empresarial, en la gestión de nuestras empresas, ¿no? Bien, entonces, este es un poco el motivo de esta charla. Bien, el futuro no hay que preverlo, sino que el futuro no está esperando ahí por nosotros. El futuro hay que crearlo. Esto lo dijo Russell Ackoff. Bien, las organizaciones empresariales se crean para conseguir determinados objetivos, como son ganar dinero, crear empleo, y el éxito de estas organizaciones siempre va a ser precisamente alcanzar estos objetivos. Por ello, en toda empresa, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son nuestros objetivos y, por otro lado, cuáles son los planes que vamos a llevar a cabo para poder alcanzar precisamente estos objetivos, ¿no? Un segundo, Félix. Aquí dicen no se escucha nada. ¿El resto escucháis? Porque ¿Tú sí escuchas? Yo sí que escucho, entonces por eso pregunto al resto. Escuchando también perfectamente. Vale, pues José Manuel. Yo también, yo escucho perfectamente también. Vale, pues no sé, José Manuel, a lo mejor una configuración que tengas en tu ordenador. Sí, altavoz o algo que vea, ¿no? Bueno, pues a ver si lo solucionas. Nosotros vamos a seguir. Y si no, siempre después tenemos la grabación y te la podemos pasar. Vale. Bien, sigo entonces. Bueno, pues por ello, toda empresa debe determinar cuáles son los objetivos que quiere alcanzar y los planes que le permitan llevarlos a cabo. Es muy importante tener presente una cita de William Thomson Kelvin que decía: lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, en toda actividad económica se considera muy necesario poseer de buena y suficiente información para los que tengan que decidir y puedan hacerlo, o sea, tomar decisiones y que puedan hacerlos de manera racional. Entonces, la contabilidad es un instrumento de información económica financiera de la empresa que nos debe suministrar esta información. Entonces, voy a explicaros un poco... Sí, perdón. ¿En qué consiste la contabilidad, ¿no? Yo digo, a lo mejor hay gente aquí presente en esta charla que ya tiene formación financiera, otras personas no. Entonces, bueno, voy a explicarlo de una manera que yo considero la más sencilla. Me podéis interrumpir cuando queráis para hacer preguntas y, bueno, o a través del chat, ¿no? Las escribís, ¿no? Bien, básicamente tenemos que pensar que una empresa se caracteriza por su patrimonio, ¿no? El patrimonio de la empresa es la riqueza que tiene la empresa en un momento determinado de tiempo. O sea, el dinero del que dispone la empresa, los edificios, la maquinaria, las materias primas, pero también las obligaciones que tiene la empresa, las deudas que tiene con otros, forman parte de su patrimonio, y los derechos que tiene la empresa. Por ejemplo, los derechos de cobro, los derechos que tenemos de cobro frente a los clientes. Entonces, los bienes que tenemos
que serían, como decíamos, los edificios, maquinaria, dinero, los derechos de cobro, o que la agencia tributaria nos devuelva el IVA, y las obligaciones que tenemos, pagos a proveedores, pagos a entidades financieras, conforman lo que es el patrimonio de la empresa, ¿no? Entonces, los bienes son fundamentalmente factores productivos que utiliza la empresa precisamente para llevar a cabo su actividad. Pueden ser materiales, un coche, una furgoneta, un ordenador, o inmateriales, una patente, una marca, un programa informático. Los derechos son los que tiene la empresa de recibir algo y que pueden consistir en recibir dinero o que le presten un servicio. Aquí estaríamos como las deudas de los clientes. Las obligaciones sería aquello que la empresa está obligada a entregar algo. Por ejemplo, los pagos a proveedores, los préstamos bancarios, los pagos de nóminas. Y luego estaría el neto patrimonial, que está formado por las aportaciones que hacen los socios, que pueden ser capital social, o los beneficios no distribuidos. O sea, el dinero que gana la empresa, que los socios deciden dejarlo para su financiación. Esto le llamamos reservas. Bien, pues lo que es el patrimonio de la empresa tendría esta forma. A la parte del conjunto de bienes y derechos le llamamos activo y le decimos que es la estructura económica de la empresa. Es precisamente lo que utiliza la empresa para realizar su actividad. Y este activo está precisamente, y el pasivo es en las obligaciones que tiene la empresa. Este pasivo es lo que llamamos la estructura financiera. Por ejemplo, los préstamos, estamos financiando la empresa. Los proveedores, mientras yo no le pago al proveedor, el dinero está en mi poder, estoy financiando la empresa. E incluso las nóminas, hasta que no las pago a final de mes, estoy financiando el trabajo de los trabajadores, es diario, pero mientras yo no pago la nómina, ese dinero está financiando la empresa. Entonces, el pasivo, además de ser las obligaciones que tiene la empresa frente a terceros, es la estructura financiera que financia precisamente la estructura económica, la que nos permite llevar a cabo la actividad de la empresa. De manera que siempre se da esta igualdad. El activo, que es la estructura económica, siempre, es imposible que esto no pase. Esto es imposible, esto es como la ley de la gravedad, siempre se cumple. El activo es igual al pasivo más el neto patrimonial, siempre. Y este equilibrio financiero es la base sobre la que se soporta la contabilidad. El activo en el patrimonio y en el equilibrio financiero que existe entre las masas patrimoniales. El activo es igual al pasivo más el neto patrimonial. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, el patrimonio es uno al principio y luego el patrimonio va variando. De hecho, varía diariamente, ¿no? Porque tú le vas cobrando a los clientes, los derechos van disminuyendo, luego le vuelves a vender, van creciendo, tú tienes más dinero, luego tienes... El patrimonio es algo que va evolucionando a lo largo del año, ¿no? Y al final del ejercicio tenemos un patrimonio, Bien, toda esta evolución que se produce a lo largo del año, todo aquello que supone un incremento de patrimonio, lo consideramos que es un ingreso o una ganancia. Es un ingreso que irá a nuestro beneficio. Siempre, porque de hecho, ¿qué es lo que busca una empresa? Incrementar su patrimonio. Incrementar el patrimonio con el que ha iniciado su actividad. Y el gasto es todo aquello que disminuye el patrimonio o la riqueza de la empresa, ¿no? El gasto, ¿no? El ingreso es todo aquello que incrementa el patrimonio. Por ejemplo, una venta que la cobro incrementa y como hay un margen, hay un ingreso. Entonces, incrementa mi patrimonio, ese ingreso. Pagar el alquiler es un gasto para mí, disminuye mi patrimonio, ¿vale? La diferencia entre ingreso y patrimonio, entre ingreso y gasto, perdón, nos va a decir si ha habido beneficio o pérdida, que es lo mismo que la diferencia entre el patrimonio que tenemos al final y el patrimonio que tenemos al inicio, ¿no? Si se incrementa, el patrimonio final es superior al inicial, ha habido un beneficio. Bien, el ciclo contable está formado por una serie de operaciones en las que vamos registrando todo aquello que ha ocurrido en la empresa durante el año natural, ¿no? Que es como coincide en empresa el ciclo económico en España. Bueno, el ciclo nos va a proporcionar información acerca de todos los resultados del ejercicio, o sea, todos los ingresos que hemos tenido y todos los gastos, por eso llamamos la contabilidad, ¿no? Para reflejar todos los ingresos y gastos que hemos tenido a efectos de saber si se ha incrementado o disminuido el patrimonio. Y además, al final del año, la contabilidad nos va a poder permitir elaborar el patrimonio que tenemos al final del año, también llamado balance de situación. La cuenta de resultados es la diferencia entre ingresos y gastos. A esto le llamamos estados financieros.
que se obtienen de la contabilidad, que es los ingresos que hemos ido anotando durante todo el periodo. Y la situación económico-financiera, el patrimonio con el que terminamos al final del ejercicio, también se llama balance de situación y también lo tenemos de la contabilidad. Por eso es tan importante llevar bien la contabilidad. Bien, el ciclo contable tiene varias etapas. Hay una etapa inicial en la que hacemos un inventario, que sería donde redactaríamos el patrimonio de inicio. El patrimonio que tiene la empresa cuando arranca el ejercicio. Ahí tendríamos lo que nos deben los clientes, lo que debemos nosotros a los bancos, lo que tenemos en almacén, en fin, el capital social que tenemos, las reservas que tenemos. Eso sería el inicio, elaborar ese patrimonio inicial. Luego estaría la parte que se llama de gestión, es ir anotando todo lo que ha pasado. ¿Ha habido una venta? Anoto que ha habido una venta. ¿He pagado la nómina? Anoto que he pagado la nómina. ¿He hecho una compra a un proveedor? Anoto. ¿He hecho una ampliación de capital? Lo anoto. Ahí esta es la parte de gestión. Anotaríamos todo lo que va ocurriendo a lo largo del ejercicio. Y luego, por último, estaría lo que se llama la regularización y el cierre. Bueno, lo que hacemos es, básicamente, la regularización y el cierre, hacemos, por un lado, valoramos las existencias finales. Lógicamente, una empresa, cuando inicia la actividad, pues tiene unas existencias al inicio y luego tiene otras al final. Si las existencias que tiene al final son mayores que las que existía al inicio, eso también forma parte del beneficio. Un incremento de las existencias frente a la existencia va a suponer un incremento del beneficio, porque incrementa el patrimonio. Luego se registrarían los asientos de amortización. Bien, cuando compramos bienes que tienen una duración superior a un año, por ejemplo, un vehículo, un edificio, no consideramos gasto la compra que hacemos de él. Lo que consideramos es que este bien, que tiene una vida útil, pues de X años, dividimos el valor, el coste que ha supuesto para nosotros adquirirlo entre el número de años de la vida útil. Y cada parte de esa división, o sea, si, por ejemplo, 1000 entre 10 serían 100, ¿no? Pues cada 100 de ese importe lo repercutiríamos gasto de cada ejercicio. Eso se llama amortizar, ¿no? Es como, hay que entender que un activo es como una vela que se va consumiendo, ¿no? Poco a poco. Entonces la vela se va consumiendo, un coche se va consumiendo como una vela, un edificio igual, pasa que un edificio en muchos años, ¿no? Bien, entonces, una vez que hemos hecho la variación en existencias, que es la valoración entre final e inicial, hemos anotado las amortizaciones y ya habíamos hecho los registros contables durante la gestión, procedemos a calcular el beneficio como la diferencia entre ingresos y gastos del periodo. Y ya elaboramos los estados financieros. Los estados financieros están formados por el activo no corriente y el activo corriente. El activo no corriente es aquel activo que permanece más de un año en la empresa. Por ejemplo, un edificio es aquello que amortizamos, ¿no? Aquello que vamos a amortizar luego, vamos a repercutir como gasto en varios ejercicios. Las inversiones inmobiliarias, los vehículos. El activo corriente es aquel activo que precisamos para poder trabajar. Las existencias que tenemos es aquello que permanece menos de un año en la empresa. Los clientes, vale, esto sería. Y luego tendríamos, esto es el lado del activo, y algo del pasivo, tendríamos el neto patrimonial, que como os comentaba antes, está formado por el capital, las reservas, entendiendo que los resultados no distribuidos, también estarían restando los resultados negativos y también restarían los dividendos que se pagaran a los socios. El pasivo no corriente, que es el pasivo a largo plazo, por ejemplo, los préstamos que tenemos a largo plazo con los bancos, y el pasivo corriente serían aquellas deudas que tenemos a corto plazo, a menos de un año. Por ejemplo, pagos con proveedores, incluso pues pólizas de crédito, líneas de descuento, pagos con entidades financieras a corto plazo. Y luego, desde el punto de vista del otro estado financiero, desde el punto de vista de resultados, sería la cuenta de pérdidas y ganancias, que tendríamos, por un lado, sumando el importe de la cifra de negocios, le sumaríamos la variación en existencias si se han incrementado, si disminuyeran, le restaríamos los aprovisionamientos, le sumaríamos los trabajos realizados por la empresa por su activo. Por ejemplo, imaginaros una empresa constructora que construye sus propias oficinas. Para ella sería un ingreso, porque tiene unas oficinas que antes no tenía, ¿no? Le restaríamos los gastos de personal y otras amortizaciones. Si hay subvenciones, imputaríamos las subvenciones y obtendríamos lo que se llama el resultado de la propia actividad, llamado resultado de explotación. A esto le sumaríamos los ingresos financieros, si tuviéramos, por ejemplo, que los bancos nos pagan intereses por tener dinero allí, y le restaríamos los gastos financieros, que serían, por ejemplo, por los intereses que pagamos por los préstamos. También
tendríamos en cuenta si hemos tenido acciones, si han perdido valor o han aumentado su valor, también lo tendríamos en cuenta aquí. Si han aumentado, sumaría, y si han perdido, restaría. Y las diferencias de cambio en moneda extranjera. Si la diferencia es positiva, pues aumenta; si es negativa, disminuye. Y esto sería el resultado financiero, que se lo restaríamos al resultado de explotación o se lo sumaríamos y nos daría el resultado antes de impuestos. Aquí aplicaríamos el impuesto sobre beneficios y nos quedaría lo que es el resultado del ejercicio, también el resultado neto. Bien, entonces, esto sería los estados financieros. Para entender mejor cómo funciona esto, vamos a hablar de lo que serían los flujos financieros de la empresa. Entonces, hemos dicho que el activo son los instrumentos que yo utilizo para llevar a cabo mi actividad, edificios, coches y maquinaria, y el pasivo es como yo me financio, ¿no? Que puede ser financiándome con proveedores, financiándome con entidades financieras, con bancos, ¿no? Para financiarme acudo al sistema financiero. También existe lo que se llama la autofinanciación, que es lo que hablábamos de beneficios no distribuidos que irían a reservas. Eso sería la autofinanciación. Y claro, la autofinanciación en principio no hay que devolverla, pero cuando acudimos al sistema financiero existe lo que se llama la devolución, hay que devolverlo. Y desde el punto de vista del activo, lo que hacemos es realmente una inversión para ir al sistema real, a la economía real, y lo que buscamos es una recuperación. Entonces, por un lado, recibimos dinero a través del pasivo y por otro lado lo invertimos a través del activo. La idea es que lo que recibimos, que la recuperación, sea superior a la devolución. En ese caso, pues estaríamos ganando dinero, tendríamos beneficio. Bien, entonces, cualquiera que quiera analizar cuál es el objetivo financiero de cualquier empresa, sabe que en términos de activo, yo lo que voy a buscar es una rentabilidad, y en temas de pasivo yo lo que tengo es un coste. Bien, siempre que la rentabilidad sea superior al coste, podremos decir que la empresa está cumpliendo con su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Crear valor para los accionistas. La empresa realmente, su objetivo no es ni ganar dinero. O sea, porque una empresa que gane dinero pero que no pague dividendos, los accionistas pueden irse también de la empresa. Pueden decir, ¿para qué estoy aquí? Llevo no sé cuántos años, he metido aquí un montón de dinero, la empresa gana dinero, pero estamos invirtiendo constantemente y no estoy recibiendo dividendos. Entonces, realmente, el objetivo último de cualquier empresa es que los accionistas ganen dinero y que la empresa, si no queremos repartir dividendos, también podría ser que la empresa incremente su valor. Todo aquello que el accionista perciba. ¿Por qué? Porque el accionista es libre en una economía de mercado de invertir o desinvertir, vender sus acciones. Y esto vale para una pyme como una empresa que cotiza en bolsa. Entonces, este es nuestro objetivo último, crear valor. ¿Vale? Bien, entonces, el problema es que los accionistas generalmente no piensan en términos de beneficio y pérdidas, en ingresos y gastos, porque hablan de amortizaciones, son conceptos. Los accionistas siempre, y los inversores en general, piensan siempre en términos de cash flow. ¿Qué es cash flow? Es tesorería, es dinero disponible. Es el dinero que dispones, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces, me han dicho mucha gente, oye, Félix, me han dicho que en mi empresa he ganado 1 millón de euros, pero yo no sé dónde está el dinero, ¿no? O sea, yo en la cuenta solo tengo 100.000 euros. No tengo ni idea dónde está el dinero, ¿no? Bien, ¿y eso por qué es? Porque una cosa es el beneficio contable y otra cosa es el cash flow. El beneficio contable es el resultado precisamente entre ingresos y gastos, pero no tiene por qué acabar en cash flow. Si tú, por ejemplo, inviertes el dinero que has obtenido, lo inviertes en comprar más edificios o más maquinaria, ¿no? Y por otro lado, el cash flow es la diferencia entre todos los cobros y pagos que a lo largo del ejercicio. Bien, hay 3 maneras de poder calcular el cash flow, ¿no? Básicamente, hay 3 maneras. Una es la que vemos aquí, que es el beneficio contable, sumarle las amortizaciones, se llama método indirecto, es una pequeña aproximación. Al resultado contable le sumas las amortizaciones. No es del todo correcto porque estás presumiendo que estás cobrando todos los ingresos y estás pagando todos los gastos, pero bueno, sería una manera directa. Habría otra manera que sería la del detalle, que daría un chollo de la leche, que sería llevar un registro de todos los cobros y pagos. Y por otro lado, existe otro método, o sea, el método indirecto, como os comenté, sería el beneficio más las amortizaciones, método directo, diferencia de cobros y pagos. Y hay una tercera posibilidad, que es la que utilizo yo habitualmente, que es la diferencia entre aquello que genera cash flow para la empresa y aquello que lo consume, que sería esto. O sea, los beneficios de la empresa que haya tenido más las amortizaciones originan cash flow, generan cash flow. Sobre todo, claro, aquí habría que restar lo que no hemos cobrado y sumar lo que no hemos pagado. ¿Vale? Luego tendríamos la venta de activos. Si yo vendo un edificio o vendo una máquina, me entra dinero, ¿no? Aumenta el cash flow. Las ampliaciones de capital. Si los socios ponen dinero, aumenta el cash flow de la empresa.
los préstamos recibidos. Si tú pides un préstamo de 6.000 euros, te aumenta el cash flow. Es verdad que luego te lo va a disminuir, pero te lo va a disminuir en menor medida, porque tú ese préstamo lo vas a pagar a lo mejor a 5 años, cada año vas a devolver, imaginemos, 1.200 euros, ¿no? De hecho, es un truco que hacen muchas empresas para dar imagen ante las entidades financieras, y es que piden un préstamo a pagar a varios años y entonces presentan un estado de cash flow, que es otro estado financiero más positivo, ¿no? Aplicaciones del cash flow. Si yo destino dinero a comprar nuevos activos, si yo cancelo deudas, si yo disminuyo mi tesorería, si yo pago dividendos, todo esto disminuiría el cash flow. Entonces, la diferencia entre los orígenes del cash flow y las aplicaciones del cash flow nos dará el cash flow resultante. Entonces, el cash flow tiene que, ese cash flow que calculemos ahí nos tiene que coincidir, también le llamamos cash flow disponible para los accionistas, ese dinero, como es después de todo, ese dinero que quedaría libre para que los accionistas pudieran repartir como dividendos, y debería coincidir con lo que tenemos en tesorería, en bancos más caja. O sea, si tú partes del resultado contable de tu empresa y haces estas operaciones que hemos hecho ahora aquí y no consigues llegar al saldo que tienes en bancos y caja, lo que te ocurre es que el resultado que te está dando la contabilidad no es correcto, hay algo mal contabilizado. Esto es lo que llamo yo la prueba del algodón. Yo he sido, además de profesor de universidad, he trabajado en el mundo de la empresa 30 años. He sido director financiero de bastantes empresas nacionales e incluso internacionales. He trabajado en Sudáfrica, en todas partes del mundo es igual. Y a mí, cuando yo era director financiero, la última empresa tenía 20 personas trabajando para mí. Algunos venían del mundo de la auditoría. Y a mí me traían el resultado, lo hacíamos mensual. Yo le decía, al lado quiero que me hagas análisis de cash flow y me traigas los saldos bancarios. Si el análisis de cash flow que has hecho partiendo de la contabilidad no coincide con los saldos bancarios y con la caja, el resultado contable no te doy por válido. Y os puedo decir que en la última empresa que estaba, que facturábamos 500 millones de euros anuales, para que os hagáis una idea, estamos hablando de 60, 70 millones al mes, con 15.000 movimientos, teníamos una diferencia de 50 euros. O sea, quiero decirte que cuadra, ¿vale? Que esto funciona. Bien, una pregunta que me hace mucha gente, que comentaba antes, es ¿dónde está el dinero? El cash flow de la empresa, que presta mucho beneficio, puede estar fuera, ¿no? Y muchas veces el dinero está precisamente en los inventarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor el dinero lo tengo empleado en el inventario, entonces no tengo cash flow. Esto es un problema, porque tengo a lo mejor un cash flow enorme, con los riesgos que esto, luego yo os explicaré, con los riesgos que esto conlleva, y sin embargo no dispongo de dinero. O le estoy dando mucho crédito a los clientes, me están pagando muy tarde, ¿no? Esto es lo que se llama el periodo medio de maduración. Hay que entender que una empresa tiene una serie de periodos medios de maduración. Una empresa compra materias primas que están en un almacén hasta que no entran en la fase de fabricación. Una vez que entra en la fase de fabricación, hay el proceso de fabricación, va al almacén de productos terminados. Luego hay un tiempo que tarda en venderse, que es el periodo de venta. Y después, una vez que se vende, hay un periodo que tarda en cobrarse. Hay como 4 periodos medios de maduración, que son la suma de 4. ¿Qué pasa? Que cuanto más grandes sean estos periodos, más tiempo tienes el dinero fuera de tu empresa. Una empresa, por ejemplo, como Zara Inditex, prácticamente no tiene stock de materias primas, construye just in time, produce just in time, fabrica en menos de 24 horas, lo vende todo en menos de un día y cobra al contado. Entonces, ¿qué tiene? Muchísima liquidez. Zara, por ejemplo, le presta dinero a los bancos. Todos los días creo que va con 800 millones de euros a las mesas de tesorería, le presta dinero a los bancos, tiene unos grandes ingresos financieros. Hace lo mismo Zara, también, por ejemplo, Carrefour, Alcampo, hacen este tipo de operaciones. Una empresa que tiene un periodo de maduración altísimo es como el que tiene colesterol, o sea, este acaba muriendo, ¿sabes? O sea, es un objetivo. Yo siempre que he sido director financiero en empresas, quizás ha sido una de mis primeras labores, intentar reducir el periodo medio de maduración, disponer de más liquidez, en definitiva. Ir viendo, analizando cómo puedo ir recortando cada periodo. Bien, ¿cómo aumenta la empresa su liquidez? Bueno, pues disminuyendo el periodo del almacén, eso es el colesterol. Yo lo comparo con el colesterol. Una empresa que tiene un almacén muy grande te mata, te atasca las arterias. O sea, además el almacén puede pasar a obsoleto, puede ser... O sea, yo no permito en ninguna empresa, que a no ser que haya estacionalidad, que nada tenga más de 3 meses de antigüedad. Luego, disminuir el periodo de venta. Problemas circulatorios, ¿no? La típica empresa que cobramos a 120 días. O sea, eso es inviable. Yo estaba el pescado congelado, me decía, no, es que es imposible cobrar a menos de 90 días. Yo estaba cobrando a 45, sí que es posible. Y os puedo explicar en otra jornada cómo se puede hacer. Pero muchas veces la culpa está en nosotros. No mandamos un albarán que nos firmen, tardamos mucho en emitir la factura,
no comprobamos los precios con el cliente, no le mandamos un mensajero para cobrar, no le estamos llamando por teléfono, en fin, nos abandonamos y entonces aumenta el periodo de venta. El periodo de cobro a clientes... está hablando del periodo de cobro a clientes, perdón. Falta de ejercicio físico. El periodo medio de venta es precisamente hacer reuniones diarias con el departamento comercial y ponerle las pilas. Eso es una cosa... Yo, aunque estoy en la universidad, tengo un cliente actualmente en Estados Unidos, en Florida, y estoy haciendo estas cosas. Lo hago a través de la consultoría que tenemos a través de la universidad, de la Fundación Universidad de La Coruña. Y tengo un cliente de Estados Unidos y estoy haciendo todo esto, y estamos con resultados muy buenos. Aumentar el periodo medio de pago a proveedores. Esto me da descanso, ¿no? El no tener proveedores que me están acuciando, negociar con ellos pagos más dilatados. Esto sería, con todo esto, si conseguimos hacer todo esto, aumentamos liquidez. Si conseguimos liquidez, vamos a tener dinero, ¿para qué? Para, entre otras cosas, pues poder hacer mejores compras, para no tener tantos préstamos, para reducir nuestra financiación con entidades financieras, con lo cual no vamos a pagar intereses. Incluso si tengo mucho cash flow, me voy a permitir ir de compras y comprar empresas de la competencia y hacer más grande mi empresa. Empresas que me parezcan interesantes, comprar otras empresas. Bien, la contabilidad de costes. Bueno, cuando una empresa tiene una excelente contabilidad financiera, hemos conseguido acabar con el colesterol, hemos mejorado nuestra circulación, hacemos ejercicio físico y estamos descansados. El problema es que nos vamos a encontrar que la contabilidad financiera, la información que nos va a dar solo es la situación financiera. O sea, no vamos a saber si ganamos, solo sabemos si ganamos o perdemos dinero, pero no sabemos realmente por qué. La contabilidad financiera no te va a decir el coste de cada producto. Imagínate, tienes 1000 referencias, no sabes lo que te vale cada una de ellas. Tampoco te va a dar el margen real de cada una de las referencias. Y tampoco te va a decir cuánto te cuesta cada departamento de tu empresa, ni la rentabilidad que tienes por cada cliente. ¿Por qué? Porque no llevas una contabilidad de costes. Esto no te la da la contabilidad financiera. Vale. A mí hay mucha gente que me ha dicho alguna vez, me ha llamado, yo recuerdo no hace mucho, me llamó un conservero que me dijo: Félix, quiero que me eches una mano porque yo tengo un margen en el berberecho del 40% y vendo muchísimo berberecho y mi empresa está perdiendo dinero. Y yo le dije, no, me dijo, ¿qué estará pasando? Y dije, pues que no tienes un margen del 40%. A ver, ¿cómo calculas el margen? Entonces él me decía, no, mira, yo cojo lo que me vale la lata, lo que me vale el empacado de las señoras, la salsa, el cierre y el estuche. Y a eso tal, y a eso le meto, no sé, un porcentaje de gastos generales. Dije, ya, es que lo estás haciendo mal. Vamos a ver, tú tienes que mandar a unas personas a la lonja, a Noya, que es la mejor. Tienes una furgoneta para llevarlo, tienes un chofer, tienes un comprador. Eso vale dinero. Luego llegas a la empresa y tienes que cocer ese berberecho. Tienes que poner la máquina de vapor a cocer. Tienes unas mujeres que lo están separando. Vale. Y luego es cuando llega la empacadora todo lo que tú dices. Entonces, todos esos costes que tienes anteriormente... Y tú además no haces berberecho, tú haces berberecho, haces mejillón, haces sardinita, los tienes que repercutir, porque son mayores, no los puedes llevar a gastos generales, porque lo que estás haciendo es que estás repartiendo los costes sin ningún criterio, o sea, estás llevando todo a unos gastos generales. Y entonces, el problema es que a los comerciales está llegando el mensaje que tienen un 40 en el berberecho y tal, claro, hicimos el trabajo, montamos la contabilidad de costes y efectivamente no tenía un margen del 30, tenía un margen del 15 y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues ajustó los precios, supo hasta dónde guiar y la empresa en todas las referencias y empezó a ganar dinero. Bien, esto no te lo da la contabilidad financiera, te lo da la contabilidad de costes. Bien, pero para explicar un poco lo que es la contabilidad de costes, vamos a definir lo que es la diferencia que hay entre un coste y un gasto. El gasto lo vamos a encontrar en la contabilidad. Gastos de personal, el gasto, pues la nómina es un gasto de personal, servicios exteriores, el gasto de la luz, el gasto del alquiler, gastos financieros, los intereses que pago en el banco, pero el coste es otra cosa. El coste es el uso que hago de un factor de manera racional para producir un bien o un servicio. Me explico. No todos los gastos se acaban convirtiendo en costes. O sea, realmente el gasto de un trabajador es toda su nómina, pero yo solo puedo repercutir como coste la parte de las horas de trabajo que dedica ese trabajador a producir algo. Si yo a los trabajadores no trabajan, no están produciendo durante toda su jornada, el gasto de personal va a ser superior al coste. Y tengo que tener una manera que me permita repercutir ese gasto de personal a cada unidad producida, dividirlo en unidades de medida, para que me permita reducirlo. No sé si me estoy explicando. Entonces, esa es la diferencia. El coste solamente es el uso que yo hago de un factor, mientras que el gasto es lo que yo pago por disponer de ese factor, ¿no? O sea,
yo el gasto de personal lo tengo como si una vez que contrato al trabajador, aunque estén con los brazos cruzados. Pero el coste solo lo tengo cuando empiezo a producir algo y es el coste que le repercuto a cada producto. Entonces, hay que pensar en términos de coste para poner los precios y calcular los márgenes. Hay costes que atribuimos a la materia prima de un producto y que luego acaban convirtiéndose en el gasto de aprovisionamiento. El coste del personal que se dedica a producción acaba convirtiéndose en gasto de personal de salarios, lógicamente. Pero hay gastos que no son necesarios para llevar a cabo la actividad. Por ejemplo, si la empresa se hace socia de un club de fútbol, esto es una donación, no afecta al proceso productivo. Alguien me puede decir, no, pero comercialmente, bueno, no sé. Yo estaba en una empresa que teníamos una grada VIP en el Real Madrid, pagábamos 75.000 euros al año. A mí me vendieron que, como director financiero, que eso ayudaba a vender. La realidad es que nos dimos de baja y seguíamos vendiendo lo mismo. O sea, no son recursos ociosos que no son costes. O, por ejemplo, que la empresa quiere hacer una donación a Cáritas, ¿no? Bien. Entonces, una vez que hemos definido claramente que los costes es aquello que interviene directamente tal, lo que tenemos que buscar en cualquier empresa es diferenciar un poco los costes entre aquellos que somos capaces de identificar directamente en el proceso productivo de aquellos que no somos capaces. A los que somos capaces de identificar les llamamos costes directos. A los que no somos capaces de identificar le vamos a llamar costes indirectos. Bien, el coste total siempre es la suma de costes directos y costes indirectos. Precisamente el problema en la contabilidad de costes de reparto está en los costes indirectos, porque estos son los que hay que medir. Estos son los que hay que... Porque los costes directos, o sea, la señora que está empacando, que este señor lo sabe, lo mide, porque sabe que es esa señora. Pero, por ejemplo, que está con la carretilla y está sirviendo con palés a los que están empacando mejillón, a los que están empacando berberecho, a los que están empacando sardinita, tenemos que repartir el salario de ese día entre los diferentes productos. Y aquí es donde entran los criterios de reparto, ¿vale? Bueno, la cantidad de costes, el problema realmente, como se estaba comentando, está en el reparto de estos costes indirectos, ¿no? Existen 3 métodos de reparto de costes. El full cost, que es el más antiguo, llamado costes completos, este es de principios del siglo XX, por ejemplo, ENCE Pontevedra lo tiene, se utilizan en empresas que tienen un único producto. El direct cost, también llamado de costes directos, y el ABC cost de coste por actividades. Os voy a explicar de manera muy abreviada, un poco muy por encima de lo que para que conste cada uno. Si tuvierais interés más adelante que os diera una jornada, incluso con casos prácticos de contabilidad de costes, lo podría hacer, y os podría explicar cada uno de los métodos. Bien, el full cost es el más antiguo, es para procesos que son en cadena y que su producción es de un solo producto. Es muy fácil de implantar, aunque también tiene su costo. Por ejemplo, celulosas hay secciones, digestores, calderas, astillado y tal, solo produce pasta de papel y ellos lo que quieren saber es el coste que tiene cada una de las secciones. Cada sección tiene un presupuesto independiente, hay un jefe de sección y lo que quieren ver y tal. Entonces, quieren ver aquello que ven que se les escapa, tiene un presupuesto cada sección, pues lo intentan acotar y si una sección es muy cara y la pueden externalizar, lo externalizan. Es para lo que se utiliza, ¿no? Esto nació casi con la revolución industrial. Vale, bueno, más bien a principios del siglo XX. Direct cost es una evolución y lo que se trata es de medir los costes variables que genera cada producto. O sea, parte de que la empresa tiene unos costes fijos y que cada producto, por producirlo, genera unos costes variables. Y lo que hace es que intenta medir el coste variable de cada producto. Es igual, pero es igual que antes para una cadena de montaje, pero cuando tiene pocos productos, 2 o 3, no mucho más, ¿no? Bien. Y luego estaría el Activity Based Cost, coste por actividades, que parte de que la empresa realmente, los departamentos, tiene departamentos efectivamente, pero los departamentos realizan actividades. Por ejemplo, el taller de montaje en una fábrica de automóviles, pues tiene zona de atornillado, zona de soldado y tal. Entonces, lo que quiere saber es el coste que tiene cada una de las actividades que hace ese departamento y su repercusión a los productos o a los servicios que oferte. Bien, esto lo utilizan, por ejemplo, sobre todo empresas de servicios, muchísimas empresas de servicios, lo están empezando a implantar también empresas de construcción. Lo utilizan, yo le di clase el año pasado al director financiero de Volkswagen en España, yo di clase en escuelas de negocios, lo di en AIN, en Navarra, está en Pamplona, ¿sabéis? Le di y él me dijo que mezclaban full cost con ABC cost, porque también hay luego métodos que no son puros, ¿no? Mezclan diferentes sistemas de coste, también lo utilizaban. El ABC cost es muy caro de montar, es muy efectivo, está muy de moda, pero es costoso de montar, ¿eh? Es bastante costoso de montar, hay que tener un ERP ya. Los otros los podemos montar con una Excel. Ya hay que tener un buen ERP, un programa de gestión, para poder montarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que es muy preciso.
Es muy preciso. Yo, de hecho, tengo un ejercicio que doy siempre en un seminario que explico en una fábrica de tiendas de campaña que lleva una contabilidad por full cost y luego montamos una contabilidad por ABC cost, como la contabilidad full cost nos está dando datos erróneos porque fabrica diferentes modelos de tiendas de campaña, como cuando ABC cost es muy eficiente y nos dice realmente el margen real de cada producto. Para implementar una contabilidad de costes puede ser costoso y complejo. Por ello, muchas empresas que no tienen mucha dimensión utilizan otro sistema que no es contabilidad de costes, pero es el análisis de márgenes. Esto es lo que estoy haciendo con la empresa en Estados Unidos. Esta empresa no es muy grande, no se debe facturar 40 millones de euros al año o 30 millones de euros al año, es de distribución, tampoco se quiere meter en mucha tal, y bueno, a lo mejor más adelante los convenceré a montar una ABC, pero ahora lo que hemos hecho es montar un sistema de análisis de costes por márgenes, que es lo que vamos a ver. Lo que hacemos es que distinguimos entre costes fijos y costes variables, ¿no? Los costes fijos son los costes que no varían dependiendo de la producción, del volumen de actividad, y como es, por ejemplo, el alquiler. El alquiler da igual lo que produzcas, vas a pagar lo mismo todos los meses. Y luego están los costes variables que van asociados a lo que sería la producción directa de esta actividad. Bien, yo de esto aprendí mucho porque yo estuve en el consejo de administración del consorcio, Conservas el consorcio, y ellos seguían este sistema, el de costes, el de margen de contribución. Bien, dice, por ejemplo, una máquina empacadora, cuantos más productos empaque, el coste de empacar disminuye a nivel unitario en cada producto, ¿no? Eso sería un coste variable. Entonces, lo que se dice es, si yo tengo una empresa, conozco los costes fijos y le resto los variables unitarios de cada producto, sé el margen de contribución que me da cada producto. El margen de contribución se destina básicamente a dos cosas, a cubrir los costes fijos y a dar el beneficio de la empresa. De manera que muchas veces una empresa no es viable porque los productos que tienen no dan el margen de contribución suficiente. Entonces, lo que tiene que pensar la empresa es suprimir ciertos productos e incorporar otros a su cartera para alcanzar este margen de contribución. Es lo que estoy diciendo en Estados Unidos y es lo que hacíamos en el consorcio. El margen de contribución se destina a cubrir los costes fijos y el beneficio. Lo ideal es diseñar una política comercial que tenga en cuenta la cuota de venta por márgenes comerciales, que es lo que hago. O sea, por ejemplo, muchas empresas, a los vendedores solo se les marca como objetivo vender. Nosotros lo que estamos haciendo en esta empresa y lo que hacía el consorcio y hacemos en una empresa en Estados Unidos es que le mandamos vender y los objetivos, los bonus que cobran, las comisiones que cobran es por cuota según margen. Tenemos familias de productos y cada familia sabemos que tiene un margen y a cada comercial le fijamos unas cuotas. Hombre, hasta el punto de que hay productos que se venden solos que no cobran ninguna comisión, porque es la propia marca la que tira del producto. Le pagamos muchas comisiones por los que tienen menos venta y tienen un margen interesante, ¿no? Entonces, alineamos las finanzas con la estructura comercial de la empresa, ¿vale? Con la política comercial de la empresa, perdón. Por último, cuando uno tiene los costes fijos y conoce los costes márgenes, puede calcular lo que sería el punto de equilibrio o actividad mínima para que la empresa no tenga ni pérdidas ni beneficio. Esto es lo que llaman el break-even, los ingleses, el break-even, nosotros llamamos el punto muerto, ¿no? Y es un punto en donde, si veis, hay tres escenarios posibles en una empresa: que los costes totales sean superiores a los ingresos, en ese caso estaríamos en pérdidas; que los costes totales sean iguales a los ingresos, estaríamos en situación de equilibrio; y que los costes totales sean inferiores a los ingresos, en ese caso estaríamos en beneficio, ¿no? Básicamente, la idea es que en el punto muerto los ingresos son iguales a los costes fijos más los costes variables. Yo, cuando alguien quiere hacer un plan de negocio y me dice, es que tengo que hacer un estudio de mercado, yo siempre digo, bueno, el estudio de mercado por ahora no lo hagas. Tú primero monta tu plan de negocio, calcula tus costes fijos, tus costes variables y calcula a los ingresos a los que tienes que alcanzar. Y luego hazte la pregunta, también tengo casos prácticos de esto, hazte la pregunta de si tú crees que eres capaz de llegar a estos ingresos. Si ves que eres capaz de hacer llegar a estos ingresos, luego sí que haz un plan gasta el dinero en un plan comercial para ver si efectivamente tu intuición está bien y en ese caso vete adelante. Pero hasta que no tengas hecho tu plan de negocio y no hayas calculado tu punto muerto, no pierdas el tiempo ni tu dinero haciendo el plan comercial, porque no sabrás cuáles son los ingresos que tienes que alcanzar. Vale, bien, entonces, ¿cómo se calcula el punto muerto? El punto muerto, lo que se calcula, bueno, esto es una fórmula muy sencillita. Imaginemos una empresa monoproducto. Se puede hacer también cuando hay multiproducto, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, esto es por sencillez. Sería dividir los costes fijos entre el precio de venta variable de cada producto, el precio de venta unitario, perdón, el precio de venta unitario de cada producto menos el coste variable unitario de cada producto. Dividimos esto, nos va a decir la Q, el número de unidades que tenemos que vender.
¿no? Yo tengo un ejercicio muy sencillo que es de un hotel, que tenemos habitaciones, tenemos restaurante y tal, y puedo llegar a saber cuántas habitaciones. Lo hice para un plan de negocio, me lo alquiló una gran firma gallega, no puedo decir cuál es el nombre, me lo encargó ese trabajo, una gran firma gallega, y bueno, le hice un plan de negocio. Y entonces me pedían calcular el punto muerto y se lo calculé. Cuántas habitaciones tenía que alquilar diarias, dobles, simples, cuántos diseños tenían que poner y cuánto tal. Entonces, con eso ellos hacían sus números y decidieron no ir adelante con el hotel, ¿vale? Decidieron no ir adelante. Era un hotel balneario en la provincia de Orense. Decidieron no ir adelante. Bien, esto se puede representar de esta manera, ¿no? Aquí tenemos los costes fijos, que es una línea paralela al eje de las abscisas. Q1, Q2 son las cantidades que produzco. Luego tendríamos, veis que hay una línea que es el volumen de producción, que es creciente, voy produciendo más, y los costes variables es paralelo al volumen de producción porque crecen en la medida que crece el volumen, ¿no? Varían con la producción. Cuanto más produzco, más costes variables tengo, mientras que los costes fijos siempre son los mismos. Bien, entonces sumo las dos líneas y me daría la del coste total. Vemos que por debajo de Q2, por ejemplo, la cantidad Q1, el volumen de producción, de venta, está por debajo de los costes totales, estoy en pérdidas. Y por encima de Q2, por ejemplo, en Q3, el volumen de producción está por encima del coste total, estoy en beneficios. Y con esto, espero ha acabado la presentación, espero no haber sido aburrido y he dejado de compartir y quedo pendiente de vuestras preguntas. ¿Se me ha seguido bien? Sí. ¿Sí? Me podéis preguntar cualquier cosa, o sea, no tiene por qué ser una pregunta muy inteligente, quiero decir, o sea, o sea, perdón, no me expliqué bien. Que una pregunta de esas en las que tienes que ser así como que demostrar ahí que sabes, no, o sea, cualquier cosa. Supongo que muchos no. Esto que yo he explicado, que no sé si bien o mal, espero que bien, es después de muchos años. Tenemos aquí una pregunta de Luis Carlos. Dice, ¿cuál es un tiempo prudencial de cobro a clientes? Mira, yo creo que hay que ir imitando a los alemanes, hay que ir entre 30, máximo 45 días. Bueno, en Alemania para que te dejen pagarle a 45 días ya tienes que ser el mejor cliente del mundo, pero bueno, yo creo que ir a 30 a 45 días. A mí a partir de 45 días me parece una barbaridad. Ya sé que mucha gente me va a decir dependerá del sector y tal, sí, es verdad. Pero bueno, quiero decir que se puede pelear, ¿eh? Yo estoy harto de ir a sectores en que me han dicho no se puede bajar y lo he bajado. Y no me estoy tirando de la mano. Félix, perdona o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuanto más optimicemos el plazo de cobro, pues mucho mejor. El sector importa, pero sobre todo importa la capacidad de negociación que tengamos con nuestros clientes, ¿no? La posición de fuerza o debilidad que tengamos. También. Porque a veces somos capaces de pinchar y otras veces son ellos los que nos pinchan. Entonces, una cosa es lo óptimo, como dices, y otra cosa también es... No, lo que pasa es que, por ejemplo... Claro, yo llegué a alguna empresa que me encontré que un cliente era el 30% de la cartera. Entonces, claro, cuando yo me fui, no había ningún cliente que fuera más del 5% de la cartera. O sea, es que, vamos a ver, es que por eso el departamento financiero y comercial tienen que ir de la mano. Es que si no, claro, es que al final, ¿qué pasa? Y luego hay que ser valiente en la vida, ¿no? O sea, yo cuando llegué a una empresa y le dije a ese cliente, no podemos seguir porque, claro, o sea, al final, si seguíamos así, el cliente acababa siendo el 80%. Claro. Bueno, ahí voy a tirar piedras para nuestro tejado. Está la estrategia que definamos cada uno y la diversificación que hagamos, ¿no? Es importante no diversificar. Pero como bien decías, Félix, yo creo que lo más importante como responsables de empresas que estamos aquí es tener información, observar y balancear entre el plazo a proveedores y plazo a clientes, ¿no? También muchas veces cómo jugamos y cómo nos financiamos. Depende también de lo que negocien con nosotros nuestros proveedores, el plazo que tengamos de pago nosotros, lo que podamos jugar. Hay sectores que te permiten más y otros menos y la fuerza que tú decías, la diversificación de tu cartera. Pero bueno, lo importante es la información, el análisis y tener datos, como bien has apuntado. No, el problema es que la mayoría, por ejemplo, muchísimas empresas tienen mal valoradas las existencias porque no tienen contabilidad de costes. Entonces, aunque sea una sencilla. Entonces, ¿qué pasa? Que están calculando mal el margen. Porque, claro, cuando venden el producto, como lo tienen mal valorado, consideran que tienen un margen y están saliendo con un precio al mercado que luego no lo tienen. Entonces, hay mucha gente que le pasa lo que yo contaba, la anécdota,
que me decía, no, es que yo tengo un margen del... y tal. Yo siempre le digo a la gente, no, que no lo tienes. O sea, es que la gente cree que lo tiene. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso se le está trasladando al departamento comercial. Y se están haciendo bonificaciones, se están pagando comisiones. O sea, en función de unos datos que es que no son reales. Claro, Félix, pero tú lo cuentas con esa pasión, esa energía y te enfadas porque lo ves muy fácil, pero es que estás hablando de algo que no es nada fácil. O sea, el cálculo de costes en las empresas es algo que a todos nos cuesta. Entonces, claro, hay que ir poco a poco, lo que tú dices, siendo conscientes de que tenemos debilidad y que no lo hacemos bien, e ir poco a poco afinando. No es un tema de un día para otro. Es un tema de ir haciéndolo, controlando, algo falla aquí, vamos a corregir. Claro. Bueno, de la mano de gente que tiene experiencia como tú, pues siempre es más fácil todo. No sé si hay alguna otra pregunta, sí. Fátima. Sí, hay otra aquí. Sí. Tenemos aquí en el chat, os la lanzo y después me voy, que tengo que ir ahora a otra reunión. Vale, y continúa Isabel cerrando el encuentro, pero os la lanzo. ¿En qué deberías fijarte, por ejemplo, a la hora de plantearte pedir un préstamo a un banco? Quiero decir, ¿cómo saber si este préstamo que invertirás resultará en beneficio? Claro, lo primero que te tienes que preguntar cuando vas a pedir un préstamo es ¿para qué? O sea, hasta luego. Hasta luego, Fátima. Hasta luego, Fátima. Lo primero que tienes que preguntarte es ¿para qué pides el préstamo? Y entonces lo que tienes que comparar es, tú tienes que tener un plan de negocio y tienes que ver que si es para adquirir una maquinaria, cómo vas a incrementar la rentabilidad de tu empresa, en qué va a mejorar tu empresa con esa inversión y ver que esa rentabilidad supera al coste financiero. Claro, que cuesta financiero, ¿no? Una cosa que a mí me dijo hace muchos años una cosa, Isabel, que un ingeniero, una cosa que me gustó. Los ingenieros me dijo una cosa muy bonita y me dijo que en España tenemos un problema, que muchas veces que tenemos un problema y la empresa, pues, de cobro o algo así, que no sabemos gestionar bien los cobros, o no hacemos una política financiera adecuada, pedimos un préstamo para tapar nuestros problemas, ¿no? O sea, yo tengo que pagar a proveedores, pero no cobro de clientes, pido un préstamo. Yo en ese